hasta hoy en Aragón de Televisión. Gracias, Sabina. Precisamente después de ver Aragón Abierto podrán ver esta serie. Nosotros seguimos hablando de las fiestas. Después, precisamente, de las fiestas y después del verano, los pueblos vuelven a la normalidad. Las calles están vacías y la mayoría de las casas vuelven a cerrarse. Es el caso de Fuencerrada, en Teruel. De 500 personas solo quedan ya una veintena. ¿Cuánto pan quiere? Una. Una pan. Isabel, que ya queda menos gente en las casas, ¿no? Y tampoco. En la mía estábamos 14, ya estamos 2, con que veas. Bueno, entonces la ración ha bajado ya. Bastante. Y aquí también se nota mucho. Claro. Antes tenía 2 hojas lleno de gente y mira, ahora ya queda solo una. Y menos barras de pan, ¿no? Menos barra, mucho menos, sí. Ahora se nota el bajón por todos lados, por todos los sitios. Así que todos los pueblos van así ahora, van bajando, se van marchando a sus casas y mira. Los pueblos se quedan vacíos, pero todavía hay corrillos de gente, ¿eh? Uy, este corrillo es muy bueno, hija. ¿Sí? Somos 4 hermanos. Los 4 hermanos. Sí, bueno. 3 hermanas que estamos normalmente aquí todo el año y él que está en Valencia, que se irá la semana que viene ya. La semana que viene no, el sábado. Ya se quedan vacíos los pueblos. El sábado me voy a Valencia. Muy bien, ya la vuelta a la realidad. Ya, y todo el invierno es muy largo para estar aquí solos. Pero bueno, ustedes por lo menos están las 3 hermanas aquí, están acompañadas. Eso tenemos de bueno, porque es que si no, pues fíjate aquí que hay aburrimiento, porque es un aburrimiento. ¿Cuántas personas quedan aquí todo el año? Pues mira, unos 20. Nosotras tenemos la suerte que nos reunimos cada día para jugar a las cartas, pero las demás ni las vemos más que en el pan, que viene cada 2 días luego, ¿eh? Ya... Pero hay que salir, ¿no? Hay que darle vida a los pueblos. Vamos a andar con otras personas y bueno, hoy nos lo pasamos bien. ¿Qué vamos a hacer? A esperar el verano que viene. Eso es. Podemos vernos otra vez, todos. Muy bien. Mari Carmen, las mesas del bar vacías es lo que toca, ¿no? Los próximos meses. Pues sí, yo creo que a partir de esta semana un par de mesas y a veces una. Dependerá del frío que haga y de la gente que se va a ver la familia y ya está. Joaquín, usted sabe de qué va este negocio, ¿no? Mira, al invierno una mesa, 4 personas, 4 cafés, 4 cervezas, 6 euros de recaudación. Punto. La semana cultural, que fuera el premio, cenamos 460 sobre 500. Y en invierno 20 personas. En invierno 20 personas. Yo este invierno estaba haciendo fotos por aquí. Aquí no se podía entrar de un ventisquero que había de nieve hasta arriba. Yo haciendo fotos por ahí, pero yo estoy aquí muy a gusto. Aunque esté solo, aunque esté solo. Eso no me lo pueden quitar. Oye, chillidos que chillaba la gente, pero yo no me asomo al balcón porque me da miedo, oye. Digo, no sea cosa, me van a tirar algo y me hagan algo. ¿Torea usted? No, mira, ande, ¿qué tipo tengo yo? Bueno. Igual te crees que tengo yo aquí el tipo de Rivera o qué. El hombre que se tiró desde un